creemos que nos va a complementar perfectamente, porque Arrow es una compañía que tiene un gran prestigio dentro de España, trabaja ya con todos los partners con los que nosotros estamos trabajando, por lo tanto nos va a ayudar a desarrollar toda esta relación que ya tenemos con estos partners, y la estrategia de Arrow de cara a cómo gestiona y cómo se aproximan al mercado encaja muy bien con Huawei. Durante este año y medio lo que hemos estado ha sido contratando toda la organización, definiendo cuál es nuestro modelo de aproximación al mercado, y en ese modelo que hemos definido es un modelo 100% de canal, de tal manera que todas las ventas las haremos siempre a través de partners. Entonces, quiere decir que hemos firmado acuerdos ya con diferentes integradores, tenemos acuerdos con integradores a nivel global y a nivel local. En concreto tenemos aproximadamente unos 50-60 partners ya firmados. Quiere decir que para poder gestionar estos partners lo que necesitamos es, nosotros no tenemos un equipo suficiente, necesitamos apoyarnos en mayoristas que hagan la labor de gestión y de habilitación de estos partners. Por lo tanto, creemos que este acuerdo nos va a ayudar a nosotros, a las dos compañías, a crecer, que es nuestro objetivo. El objetivo que nos hemos fijado realmente es el de arrancar la relación desarrollando los partners que ya tenemos, el definir junto con Arrow si creemos ambas compañías que es necesario el captar nuevos partners, y el poco a poco ir mejorando la relación y ganando proyectos y ganando confianza con nuestros partners. No tenemos un objetivo cerrado definido en cuanto a ventas, lo que sí tenemos es un objetivo en cuanto a partners, certificación de partners, y en cuanto a la aproximación que tenemos con los clientes, con los partners. Vale, ¿por qué Huawei? Primero porque después de unas andaduras en España con las telco, Huawei decide montar una business unit totalmente dedicado al mundo enterprise y trabajando 100% con el canal. Nosotros trabajamos 100% con el canal, es nuestra razón de ser, por esto es una de las primeras razones que nos une, ¿no? Segundo, porque complementa la oferta de Huawei perfectamente nuestra propuesta a nivel de infraestructura y networking. Yo creo que es una segunda ventaja. Llevamos trabajando desde hace ya 6 meses con ellos para llegar al día de hoy, que es el anuncio de la firma del contrato, a la cual agradezco de paso a eSecurity que siempre está presente en ella, ¿no? Y la tercera es porque también es parte de una estrategia internacional de nuestros grupos, el de empezar a trabajar juntos. Yo creo que es una gran oportunidad hoy para los partners el poder tener pues, alternativas en producto en el cual pues, la parte de performance, precio es muy agresiva, y por lo tanto yo creo que esto dentro del mundo de la distribución pues es una oportunidad que no podíamos perder. La firma de un acuerdo con 50 partners es un primer paso dentro de lo que es la evangelización de las marcas y las soluciones. Nuestro trabajo empieza ahora, es el de trabajar a fondo con cada uno de sus partners que han firmado o todavía no han firmado, con el fin de conocer sus departamentos de preventa, sus departamentos comerciales, y trabajar de una forma cualitativa para la expansión de los reflejos Huawei dentro de los clientes partners. Queremos realmente ser el brazo alargado de Huawei en España y trabajar juntos y aprender a difundir la confianza que requiere el trabajar con el canal en España. Yo creo que la presencia de Arrow en España y el nivel de facturación e incremento que está dando Huawei, nos podemos esperar pues, números interesantes, ¿no? Lo compartiremos un poco más tarde. Sobre todo en los nuevos entornos cloud, la protección de datos es clave, debido a que hay un punto muy importante que es la confianza donde ponemos nosotros nuestros datos, que tenemos que asegurarnos muy bien en qué proveedor ponemos nuestros datos, sobre todo si utilizamos cloud pública. Ya si utilizamos una cloud privada, entonces los mecanismos de protección se asemejan mucho a los mecanismos de protección de datos que teníamos en un formato tradicional, en cuanto tenemos que asegurar pues, quién accede a los datos, cómo se accede a los datos y cómo se custodian esos datos. Los datos en cloud a veces están dispersos, esto tiene implicaciones de seguridad muy importantes y digamos, tenemos que asegurar que al menos estén en una zona europea o en una zona donde se cumplan con las legalidades o con la legislación europea. A ver, desde NetGear nuestro planteamiento siempre es trabajar en los 3 tipos de cloud existentes, tanto
cloud pública, cloud privada y cloud híbrida. Entonces, desde cloud pública, por ejemplo, toda parte de nuestros sistemas de almacenamiento de backup en la nube se almacenan en una cloud pública, donde sí que tenemos todos los mecanismos de encriptación y a nivel de seguridad cumpliendo con los máximos estándares, con un safe harbor para asegurar tanto la legalidad en todos los países de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces, en la parte cloud pública asegurando esos estándares y un SLA, en la parte cloud privada dando protecciones de alto nivel como es encriptación de datos a AES 256 o utilizando protocolos como SSL. Y en la parte cloud híbrida, pues asegurando muy bien también dónde están los datos y mezclando la protección tanto tradicional de encriptación como la protección a nivel de cloud pública.